Pues hermanos, bienvenidos todos a la escuela dominical. ¿Cómo estamos? ¿Cansados los que viajaban ayer? ¿Todavía? No, ¿verdad? Todos descansaditos. Perfecto, hermanos. Pues estamos en esta escuela dominical. Estamos continuando la serie de Conociendo el Evangelio, pero ahora enfocado a cómo es que se pone en práctica o cómo es que se llevó a la práctica la evangelización. Entonces estamos viendo predicando el Evangelio. Estamos viendo ejemplos de cómo se llevó a la práctica. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada cuando nos compartió nuestro pastor Carlos? ¿Alguien? La mujer samaritana. ¿Cómo compartió el Evangelio a esta mujer samaritana? ¿Le puedes pasar a la que sigue, porfas? Este encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, y veíamos muchos principios que Carlitos nos compartía de lo que significó el evangelismo de labios de Jesús hacia la mujer samaritana. ¿Alguien se acuerda de esos principios que vimos? Este es examen ya. Uno era hacer a un lado los diferentes Obstáculos, como culturales, religiosos, ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Se acuerda? Un acercamiento, ajá. ¿Alguien más se acuerda de otro? Gloria. Ok. Confrontación a la persona. Creo que falta uno. Pero bien, hermanos, bien. Ahí tienen sus apuntes. Si van apuntando, apunten los hermanos. Hagan sus anotaciones. De todas formas, los videos están en YouTube y en Facebook. Bien, vamos a repasarlos nada más para tenerlos en mente. Ustedes dijeron romper las barreras, un acercamiento genuino, la confrontación nutética, ¿se dice? Bueno, ahí está. Y presentar al final a Cristo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver otro ejemplo más. Y como ustedes saben, la mejor persona que podemos mirar para conocer cómo se evangeliza es a Jesucristo, quien es la persona que encarnó el Evangelio y que vivió el Evangelio, anunció el Evangelio. Ustedes saben el texto de Marcos de predicao el Evangelio del Reino, todo el tiempo Mateo lo está diciendo. Así que vamos a ver otro ejemplo más, hermanos, de lo que significa evangelizar a la manera de Jesús. La idea siempre va a ser que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que acompáñenme a leer el texto del día de hoy. Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Ahí va a estar en pantalla. Si ustedes quieren pueden buscarlo en sus Biblias, porque es lo que vamos a ver el día de hoy. Y de ahí no nos vamos a mover. Marcos 10, 17 al 22. Y le voy a pedir a nuestro pastor si puede leer, porfas, el texto. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos regalas y por nuevamente la oportunidad de estar aquí congregados bajo tu nombre, Señor, bajo tu palabra. Hoy queremos meditar un poco más acerca del evangelismo y del evangelio, Dios. Permite que sea tu palabra, Señor, y la vida de Jesús, las palabras de Jesús, que puedan afectar nuestra vida con lo que tiene que ver con el evangelismo, Señor. Que nuestras vidas sean alentadas, motivadas, retadas, Señor, a hacer las cosas, Señor, como tú nos enseñaste. Tomar estos principios y poder, con amor, con un amor genuino, Señor, compartir el evangelio a las personas que necesitan el evangelio
como nosotros lo necesitamos también todo el tiempo, Dios. En tus manos estamos todos los que estamos aquí reunidos, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el pasaje que vamos a estudiar, hermanos. ¿Estamos listos? Bien. Por título le hemos puesto Evangelizando la manera de Jesús, el joven rico. Marcos 10, 17 al 22. Esta es una historia, hermanos, que quedó sumamente marcada en los discípulos, los seguidores de Jesús, porque esta historia la tenemos marcadas y registradas en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Lo tenemos en Mateo 19, Lucas 18 y aquí en Marcos 17. Una historia muy conocida por muchos en aquel entonces, muy marcada en sus mentes, y que yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado esta historia. ¿Alguien puede levantar la mano de cuántos han escuchado esta historia o la han leído, la han estudiado? Todos, creo. Todos sabemos de esta historia. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de esta historia. Un poco más. Como ustedes saben, en Marcos, estamos estudiando el libro de Marcos en la dominical y estamos yéndonos verso con verso. Y ustedes han notado algo interesante. El libro de Marcos es muy dinámico. Todo el tiempo Jesús, ¿qué está haciendo? Un montón de cosas. Está enseñando, está sanando, está liberando demonios, está moviéndose de aquí para allá, está de aquí en una ciudad, después se va para allá. En Marcos parece que Jesús no tiene descanso, pareciera que Jesús no tiene descanso. Constantemente está en movimiento. De hecho, unos comentaristas, teólogos han dicho que para leer Marcos tenemos que ponernos tenis para seguirle el paso a Jesús, porque todo el tiempo está Jesús moviéndose de aquí para allá. Y es una realidad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 1, ahí están bien. Vemos a Jesús levantándose de algún lugar y yéndose a la región de Judea, al otro lado de Jordán, donde nuevamente se reúnen a él las multitudes y Jesús les enseña. En el contexto, en los versículos anteriores a todo esto que leímos, vemos a Jesús que está moviéndose de aquí para allá. En el capítulo 9, Jesús camina hacia un monte alto donde está la transfiguración. Baja, la gente lo recibe, lo saluda y ya hay gente que está esperando algo de él. Jesús libera a un endemoniado. Nuevamente Jesús se va en ese capítulo 9 a una casa, después se va a Galilea, después se va a Capernaum y Jesús todo el tiempo está haciendo algo, hermanos. Está todo el tiempo ocupado, está todo el tiempo trabajando, constantemente. Hermanos, y no debemos de pensar que Jesús tenía unos pies que no tocaban el suelo, que caminaba Jesús como por el aire. Es que Jesús es divino y Él no se cansaba. No, Jesús se cansó y se cansaba constantemente en toda esta ardua actividad que tenía. Y como ustedes saben, Marcos lo pone de énfasis, la humanidad de Jesús. Yo te pregunto, hermano, ¿qué harías tú con una carga tan excesiva todos los días? Ponte a pensar en tu trabajo, en lo que tú te dedicas, en un día de trabajo tan pesado, donde tienes que, está el sol, si tú eres vendedor que vendes afuera, el sol está muy fuerte, los clientes llegan, hay clientes que tienen un ánimo muy tosco y tienes que lidiar con ellos. O sea, es un día muy pesado. Si tú eres de los que trabajas sentado como yo, estar todo el tiempo sentado, tratando de responder las cosas, Gama también está todo el tiempo sentado, nos cansamos, hermanos. Imagínate un día de esos, totalmente desgastante, fuerte, pesado para ti. Termina tu día, llegas a tu casa, ¿cuál es el deseo que tienes en ese momento? Descansar. Llegas a tu casa, no es anécdota, llegas a tu casa y tu esposa te dice, se descompuso el baño, ¿le puedes reparar? Llegas a tu casa y tu hijo te dice, o tu hija, papá, ¿podemos jugar? Hermanos, la verdad es que en ese momento muchas veces queremos simplemente descansar. Quisiéramos descansar. Jesús en algún momento dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús constantemente estaba trabajando, estaba en una actividad. Como nosotros, hermanos, estamos en muchas actividades. Vamos a leer esta parte del versículo. En este contexto de Jesús en un trabajo muy fuerte, constantemente, miremos en este contexto, con este enfoque, este pasaje. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como les decía, no olvidemos que Jesús está constantemente en movimiento,
obviamente en muchas cosas él está cansado y él va rumbo ahora hacia otra dirección. Y Marcos presenta esta historia como una pequeña interrupción a Jesús en su plan de ir hacia otro lugar. En este caso me parece que Jesús iba hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, y rumbo a Jerusalén. Creo que va rumbo a Jerusalén. Entonces vino este hombre y se puso de rodillas y le hizo una pregunta a Jesús. Esa es la narración que tenemos. Y ahora ustedes saben la historia. Jesús se toma un tiempo para poder conversar con esta persona y decirle y responder su pregunta y enseñarle muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. Pero a pesar de su trabajo de Jesús, a pesar de que posiblemente esté cansado, a pesar de que posiblemente tenga muchas cosas por hacer todavía, Jesús se toma un tiempo para hablar con esta persona. De aquí quiero tomar un principio muy básico, hermanos, muy elemental. Principio número 1 que vamos a ver el día de hoy. En el evangelismo siempre debemos estar disponibles y preparados. Para el evangelismo nosotros debemos de asumir constantemente la actitud de siempre estar disponibles y preparados. Jesús tuvo la actitud de estar disponible. Oye, aléjate de mí porque no sabes que tengo un trabajo que hacer. Jesús fue disponible, no fue una persona que puso una barrera, como nos decía Carlitos, de espérate, yo tengo cosas que hacer, después conversamos de eso que me dices, me voy para allá. Jesús sabía qué es lo que esta pregunta importante de esta persona, y Jesús se tomó el tiempo de ser disponible para esta persona, de estar preparado también para poderle ayudar a responder esta pregunta que él tenía. ¿A qué me refiero entonces con estar disponibles, hermanos? A estar dispuestos, atentos, listos, preparados para ayudar a cualquier persona a poder mirar lo que significa el Evangelio. Porque muchas veces, hermanos, te va a tocar en algún momento donde tú en ese momento no quieres saber nada de nadie. Pero nuestra actitud siempre debe de ser: yo debo de estar disponible para poder compartirle a las personas, preparado para poderle compartir a las personas. Y esto es lo que mismo decía Pedro en 1 de Pedro 3:15, no vayamos ahí, o si quieres búscalo, bro, para que lo veamos en pantalla. 1 de Pedro 3:15 nos muestra este principio también elemental en cada creyente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud siempre ante cualquier persona que demande razón de nuestra fe? Pedro nos dice esto mismo que decíamos de estar preparados, dispuestos, listos. 1 de Pedro 3:15 dice lo siguiente, y si no, ahí va a aparecer en pantalla a lo mejor. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre estar preparados, disponibles, listos, para ante aquella persona que nos demande razón de por qué creemos lo que creemos, poderle contestar. ¿Pero cómo? Con un espíritu de mansedumbre, de reverencia, de amor genuino por las personas. Estar preparados, hermanos, dispuestos, listos. Ese es un principio muy básico, hermanos, pero que tenemos que siempre recordar. En el evangelismo yo debo estar preparado, listo, dispuesto, para que cualquier persona pueda acercarse conmigo y decirme: oye, ¿por qué es que dices eso? Y yo con amor, con mansedumbre, decirle: mira, esta es la razón por la cual yo creo esto. ¿Has considerado esto? ¿Te has puesto a pensar en lo siguiente? Es lo que Jesús está haciendo. A pesar de tener mucha actividad, Él está dispuesto a tener un tiempo con este hombre y conversar con él, como lo vimos con la mujer samaritana. Jesús estaba cansado, se sentó y tuvo un tiempo para poder conversar con la mujer samaritana. Siempre estar disponibles, hermanos, preparados, dispuestos. Jesús no era una persona inalcanzable, como quizás muchos de nosotros nos sentimos, o en algunos momentos nos sentimos, como inalcanzables. Él estuvo disponible para tanto pobres como para los más ricos. Él estuvo disponible como para los enfermos, como para los sanos, como para los no religiosos, como para los religiosos. Tú y yo tenemos que ser personas que estemos disponibles y preparadas para acercarnos a cualquier persona o dejar que se acerquen las personas a nosotros y conversar con ellos. Hermanos, estemos disponibles y preparados. La diapositiva que sigue, bro. Volvemos a leer el mismo texto.
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo. Y a partir de ahí, hermanos, empieza una conversación de Jesús con este hombre. Eso es lo segundo que quiero que veas, que Jesús tiene una conversación real, profunda, genuina, sincera con este hombre. Y ustedes lo van a ver en todo el pasaje que está en la Escritura. Y durante esta conversación, el joven rico va conociendo un poco más de la cosmovisión y el mensaje de Jesucristo. Y durante esta reflexión, esta conversación, poco a poco Jesús lo está llevando hacia una reflexión. Jesús no da respuestas inmediatas, sino Jesús da una pregunta muchas veces, para que esta persona empiece a preguntarse, a cuestionarse, a reflexionar. Hay un diálogo, hermanos, hay una conversación sincera, genuino. El Maestro Jesús incluso usa palabras de la conversación, el contexto del joven, para poder comunicarse con él. Fíjense que en el pasaje, el joven rico le dice: Maestro bueno. Y Jesús toma la expresión bueno para después decirle: ¿por qué me llamas bueno? Y le empieza a hablar de algo. Fíjense cómo Jesús muy sabiamente usa su mismo lenguaje, su mismo idioma del joven para poderse comunicar con él. El joven también, Jesús sabía que el joven era un joven judío, que sabía la ley. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús después? Le habla de la ley. Es decir, hermanos, Jesús no está diciéndole algo que el joven no conocía, sino que el joven puede tener una conversación real, que pueda entender, que pueda asimilar, y están teniendo una conversación donde los dos están entendiendo en cierta forma. Segundo principio, hermanos. Principio número 2. Si es posible, conversa, dialoga con las personas. Esto sonará muy sencillo, hermanos, pero a veces llegamos con una conversación, ni siquiera una conversación, con una plática impositiva. Y no debería ser así, hermanos, en muchas ocasiones. Puede ser que a veces, hermanos, el ministerio de evangelismo, aunque es un ministerio bueno, termina siendo una actividad más de la iglesia, una tarea que tenemos que hacer. El pastor nos dijo: tenemos que evangelizar a tantas personas, aunque nunca lo ha dicho, pero digamos que en ese supuesto. Y tú vas con tu lista y, bueno, ya evangelicé a tal, como si fuera una tarea que tenemos que hacer. Pero este principio lo que nos está recordando se trata de una conversación, de dialogar, de conocer, si es posible, a la persona. No llegamos simplemente a decirle las cosas así, sino si es posible poder tener una conversación, de saber por qué piensa lo que piensa, y de poderle decir por qué pensamos lo que pensamos. Y es una conversación, hermanos. No podemos llegar diciéndole: oyes tú, ¿ya sabes que vas a irte al infierno? ¿Ya te has arrepentido? ¿Ya le has pedido perdón? ¿Ya has creído en Cristo Jesús? Si no lo has hecho, tienes que hacerlo, porque si no vas al infierno. Así que arrepiéntete. El que sigue. No, hermanos, no se trata de eso. Ese tipo de actitud carece de amor, carece de un sentido genuino, como Jesús lo tenía por este joven rico que se tomó el tiempo para hablar de esto. Y obviamente, hermanos, este tipo de relación no siempre se va a dar. No siempre se va a poder tener una conversación muy extensa. Digamos que una persona está de paso, de viaje, viene de Estados Unidos y te la encuentras y te la topas. Tú no vas a tener una conversación muy grande con esa persona, pero al menos que esa persona sí vea el interés, de que tienes un interés por su vida, de que conozca el Evangelio, de que conozca a Cristo Jesús, de que le conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero si es posible, conversa, hermano, dialoga, pregunta, conoce a esta persona. Entonces, hermanos, no quiero que también me malentiendas, porque también existe un evangelismo que se llama evangelismo relacional. ¿Qué significa esto? Que el evangelismo no es evangelismo a menos que no tengas una relación genuina con la persona. No necesariamente es así, porque muchas veces solamente te vas a topar a la persona una sola vez y no vas a poder tener una relación con ella de manera muy profunda, no lo vas a poder tener. Pero si es posible, sí tenlo. Tú constantemente ves al menos 10 personas en el día. Es a lo mejor, ¿no? Al de la tortilla, al del supermercado,
a las personas con las que te rodeas, con esas personas, hermano. Trata de conocerlos, trata siempre de tu enfoque que te conozcan a ti, Dios, de conocerlos a ellos realmente. Obviamente, sin distorsionar el Evangelio, porque esta relación no implica que tú tengas que rebajar los estándares de lo que significa el Evangelio. Voy a hablarle a esta persona, es católico, no le voy a hablar de los ídolos porque no se vaya a molestar. No, en algún momento lo tendrás que hacer. No rebajes el Evangelio tampoco en las relaciones. Pero la idea es esto: conversa, hermano. Y fíjate algo muy interesante que decíamos. Jesús usa el mismo idioma en cierta forma, el mismo contexto cultural que tiene el joven para poderse comunicar con ellos. Lo que a veces podemos nosotros llegar a decir a las personas es: oyes, ¿qué soteriología tienes tú? Oye, ¿de qué me estás hablando? Oye, ¿tú sabías acerca de la relación filial que tenemos con Dios? ¿Relación filial? ¿Qué es eso? ¿O has estudiado teología? Muchas personas no saben qué es teología. Muchas personas a veces tienen una idea equivocada de Jesucristo. Entonces tú trata, hermanos, tienes que ser muy sabio de la manera en cómo vas a comunicar el Evangelio. Aquellos que se parecen ser muy estudiosos, pues puedes abordarlos de una manera diferente. Aquellos que parecen ser más humildes en cuanto a su conocimiento, Jesús también lo hacía de manera muy sencilla y muy simple con estas personas. Comunícate con ellos, aprende a comunicarte con ellos, conversa, dialoga, preocúpate por ellos y ora a Dios para que te permita momentos en los cuales tú puedas tener este tipo de conversaciones, como Jesús lo tuvo con la mujer samaritana, como Jesús lo tuvo con Nicodemo, como Jesús lo tuvo con este joven, como Jesús lo tuvo con muchas personas, para que ellos puedan conocer el Evangelio del cual tú y yo conocemos. ¿Ok? Ese es el segundo punto. No solamente hacemos esto que veíamos en el primer punto, sino también ahora conversemos y dialoguemos. Avancemos al texto. Marcos 10:18. Ahora viene la respuesta de Jesús en esta conversación genuina, en esta disponibilidad que Jesús tiene con él. Y le dice: Jesús le dijo a él: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Ninguno es bueno. Esta es la primera cosa que Jesús está diciéndole a este joven rico. Pero dense cuenta que lo está haciendo de tal manera que en primer lugar le pregunta al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Aquí veíamos esta parte de Carlitos de la reflexión o la confrontación nutética. Lo está tratando de ayudar a que reflexione de sus palabras. ¿Te estás dando cuenta verdaderamente de lo que has dicho? ¿Por qué me has llamado a mí bueno? Ninguno es bueno. Esta pregunta, entonces, al Jesús responderla, el joven rico debería estar reflexionando: oye, sí es cierto, ¿por qué le llamé bueno? Entonces, hermanos, pregunta a ustedes: ¿cuál es la primera verdad que Jesús está comunicando a este joven, o que le está recordando a este joven rico? Que ninguno es bueno. Ninguno es bueno. Y esto, hermanos, conforma parte de lo que significa el Evangelio, de lo que implica el Evangelio. Esta conversación, Jesús está ayudándole a este joven rico a reflexionar de lo que significa la bondad, que él tenía tan distorsionada, porque tan fácilmente él llamaba a una persona bueno. Pero Jesús eleva la bondad, o lo que significa ser bueno, a un nivel muy alto, a un estándar muy alto, que el joven rico ni siquiera se había recordado. Él lo sabía posiblemente, pero que no había reflexionado de sus palabras. Y Jesús es a ese término para ayudarle a mirar un estándar y un nivel mucho mayor que tenía que preguntarse. Yo te pregunto, si a alguna persona le preguntas: ¿tú eres bueno?, ¿qué normalmente escuchamos responder? Que sí. Pero si a esa persona le preguntamos: oye, ¿tú te consideras perfectamente bueno 24/7? ¿Qué dirán ahora? Bueno, no, yo sí trato de portarme bien, yo sí trato de hacer cosas buenas. Soy como cualquier persona, hago cosas buenas y cosas malas, pero perfecto, no. A esto Jesús estaba elevando la definición de bondad a este joven rico. ¿Tú me estás llamando bueno? Ninguno es bueno.
Jesús le está ayudando a recordar a este joven rico su posición, la posición de él delante de Dios como criatura caída, delante de un Dios maravilloso y glorioso, y que lo que somos delante de Dios es de que ninguno es perfectamente bueno. Ninguno es perfectamente bueno. Recordemos, hermanos, lo que hemos compartido aquí. El hombre tiene estas dos dimensiones. Por un lado, hay un lado sublime del ser humano. Somos criaturas de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay algo especial y único en cada ser humano. Pero al mismo tiempo, hermanos, tiene ese lado de bajeza. No somos buenos. No somos perfectos. No somos justos y correctos. Hermanos, ¿cuál es la realidad que Jesús está enfatizando aquí? ¿Lo sublime o la bajeza? La bajeza. Ninguno es bueno. ¿Se acuerdan de lo que vimos acerca del Evangelio? ¿Alguien se acuerda como de los puntos principales que veíamos en el tema conociendo el Evangelio? Tenemos que hablar acerca de Dios, del hombre, de Jesús y de la respuesta. ¿Qué está abordando Jesús aquí en este momento? Acerca del hombre. Así que aquí tenemos nuestro segundo principio aquí. Tercero. Debemos mostrar la verdad de lo que es el ser humano. Tenemos que ayudarles a mirar lo que significa ser humano desde la visión del Creador, desde la visión de Dios. Y Jesús en este caso, le está ayudando a recordar su bajeza. No hay ninguno bueno. El hombre tan fácilmente podía decirse a sí mismo, porque él se consideraba a sí mismo bueno. Y Jesús le está recordando, ninguno hay bueno. Como lo dice por todas partes de la Biblia, todos han pecado, todos estamos bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay ninguno justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Amigo, hermano, recordemos a las personas cuando evangelizamos la bajeza del ser humano. Ninguno es bueno. Tú no eres bueno. Somos mentirosos, somos malos, somos egoístas, somos vanidosos. Levante la mano aquí quien no es nada de eso. Le iba a levantar, te caché. Todos somos así, hermanos. No somos diferentes en un sentido a los que no tienen a Cristo. Somos iguales, solamente que nosotros hemos sido perdonados, alcanzados, estamos siendo santificados y el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero, hermanos, tenemos esta parte. Así que tenemos que traer a la mente de las personas la realidad de la verdad de lo que somos delante de Dios. Y algunas veces a las personas les tenemos que decir de lo sublime del ser humano, de que somos especiales delante de Dios. Imagínense una persona que está totalmente quebrantada, llorando, sufriendo, que se siente menos despreciada. Tú no puedes ya llegarles a decirles, oye, tú eres malo delante de Dios y estás en un problema contra Dios. Tú tendrás que quizás decirle, ¿sabes qué? A pesar de cómo te sientes, tú eres especial de Dios, has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Llevarle a lo que es sublime del ser humano, pero sin dejar de lado lo que es bajo del ser humano. ¿Sí se dan cuenta? Estamos ayudándoles a ver a algunas personas lo sublime del ser humano, lo que es el ser humano, pero también sin dejarlo de lado lo que significa que estamos en un problema contra Dios, que estamos en pecado, que somos pecadores y que necesitamos al Salvador en nosotros. Este joven y cada ser humano tiene una distorsión de lo que significa la bondad. Como decíamos, todos nos consideramos en cierta medida no tan malos, pero sí un poco más buenos. Y Jesús le está ayudando a recordar con mucho amor, de manera muy genuina y muy sabiamente a este joven, oye, no hay ninguno bueno, ¿por qué me llamas bueno? Jesús lo hizo con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Qué está ayudándole a recordar? Su pecaminosidad. Le está ayudando a recordar su realidad y su pecado, pero no le está diciendo eres pecadora. Fíjense que Jesús es muy sabio, sino que le está ayudando a reflexionar lo que ella piensa de sí misma. Yo pienso que estoy bien, yo pienso que todos están en contra de mí, yo pienso que soy la víctima, pero le está ayudando a recordar a la mujer samaritana,
realmente quién es ella, a este joven realmente quién es él, porque lo veremos en la historia, este joven rico se consideraba bueno. Y Jesús le dice, no hay ninguno bueno. Así que hermanos, tenemos que ayudar a las personas a mostrarles la verdad del ser humano. Y tenemos que ser muy sabios. Tenemos que llevar a las personas, a algunas personas, a ayudarles a recordar su bajeza, que están en pecado, que están en un problema contra Dios, pero sin dejar de lado que son criaturas por Dios y que Dios está sinceramente, genuinamente preocupados por ellos. A otras personas tenemos que llegar con esta parte, de mostrarles que Dios está interesado por ellos y que Dios son criaturas por Dios y son valiosas ante los ojos de Dios, pero que están en un problema delante de Dios, que son pecadores y que han ofendido al Dios Santo. ¿Se dan cuenta de este punto? Pero el primer punto entonces es mostrarle a las personas la verdad de lo que significa el ser humano. Y tendrás que tú pedirle a Dios sabiduría para mostrarle a estas personas lo que significa esto. Seamos sabios, oremos a Dios. Este es el tercer principio. Vamos al cuarto principio. Marcos capítulo 10, 18. Después de ver Jesús haber dicho, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Esto nuevamente, recordemos nuestro mapa mental de lo que enseñamos del Evangelio. Hablamos acerca de Dios, del hombre, de Jesús, de la respuesta. Jesús ya ha hablado algo del hombre. Fíjense que esto que estamos viendo no es algo secuencial. No es que tienes que hablar primeramente de Dios y después del hombre, después de Jesús y después la respuesta. Sino que en este caso Jesús habló primeramente ¿de qué? De lo que es el hombre. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús aquí? De Dios. Habló del hombre y ahora está hablando acerca de Dios. ¿Qué dice acerca de Dios? Sino solo uno, Dios. Solo Dios es bueno. Jesús está hablando aquí de Dios, del carácter de Dios. Le está ayudando a este joven a reflexionar del carácter y la verdad de quién es Dios. Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. No hay ninguno bueno. Solamente uno, Dios. Entonces Jesús le está ayudando a reflexionar, como hemos dicho, le está ayudando a reflexionar la medida de la bondad perfecta y absoluta, la fuente de la bondad, la esencia misma de la bondad. Y en este caso, uno solo es, Dios. No te equivoques, joven rico, tú podrás tener muy buenas intenciones, podrás tener muy buenos deseos, tendrás tener muchas buenas intenciones, pero Jesús dice, nunca alcanzarás la bondad perfecta, la medida de la bondad perfecta, porque solamente hay uno, Dios. Aquí déjenme hacer un paréntesis, déjenme ver si tengo tiempo. Jesús nos está diciendo con este pasaje que Él no sea bueno, porque muchas personas toman este pasaje para decir, mira, ahí Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, Él no era bueno. Pero Jesús no dice eso, o Él no es igual que Dios, solamente Dios es bueno, pero yo Jesús no soy bueno, no soy tan bueno. Jesús no está diciendo eso, porque como ya hemos visto en muchos otros pasajes, Jesús manifiesta su igualdad con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús en muchos casos, muchas veces manifiesta su igualdad con el Padre, su existencia previa, cuando dice que antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús no está diciendo que aquí Él es menos bueno. Eso es otro tema, hermanos. Pero no se puede tomar este pasaje para decir, mira, Jesús es inferior que el Padre, en esencia. No, Jesús es igual que el Padre. Pero bueno, ya cuando lleguemos a Marcos, que estamos estudiando Marcos, lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Lo que Jesús está enfatizando aquí es solamente el carácter de Dios. Dios es bueno. Y esto es lo mismo que el joven rico sabía del Shema. Él era judío. ¿Qué decía el Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Solo uno, aquí es el Shema, solamente uno es Dios. Dios solamente es uno. Y este uno Dios es infinitamente bueno, eternamente bueno, perfectamente bueno, pero tú no. Le estás ayudando a recordar al joven rico esto. Entonces, hermanos, el cuarto principio que sacamos de este punto
es no solamente mostrarle la verdad del ser humano, sino también ayudarle a las personas a ver, mostrarles a ellos la verdad de quién es Dios. Jesús lo está haciendo. Le está ayudando a mirar a este joven su distorsionado concepto y su simple concepto de la bondad. Y Jesús lo lleva a un nivel superior y le dice, solamente uno es bueno, Dios. Y tú y yo no somos buenos. Perdón, tú no eres bueno. Jesús estaba aprendiendo bondad constantemente y él era perfectamente bueno. Entonces, Jesús le está ayudando a mirar y recordar a este joven rico acerca de la bondad de Dios, la bondad perfecta de Dios, la bondad absoluta, infinita, trascendente, gloriosa de quién es Dios. Para lo que vamos a ver después, hermanos. Pero en esta primera parte, solamente le está ayudando a recordar que solamente Dios es bueno. La unicidad de Dios, la bondad de Dios, la perfecta bondad de Dios. Este joven rico necesitaba verse a sí mismo en el contexto del carácter perfecto de Dios. Muchas veces las personas, nosotros antes de Cristo, no nos veíamos a la luz del carácter perfecto de Dios, sino nos comparábamos con otra persona. Yo soy bueno porque aquel es más malo. Yo soy mejor que aquel. Yo merezco más porque he hecho esto, no como aquel que merece otra cosa. Pero cuando este joven rico, o cuando las personas nos colocamos a la medida del carácter o los lentes del carácter perfecto de Dios, la cosa cambia, hermanos. Porque ahí sí toda rodilla se va a doblar. Porque nadie es justo y perfecto. Y de ahí sale la necesidad de unas buenas noticias. Porque, hermanos, para algunas personas la bondad de Dios sin Cristo era algo feo, era algo terrible, era algo desagradable. Fíjense esto, Dios es perfectamente bueno, pero yo no quiero que esté en mi vida, porque Él me dice que lo que es bueno para mí es dejar esta relación ilícita. No, aléjate de mí. Esa bondad de Dios yo no la quiero para mi vida. Y nos alejábamos sin Dios, sin Cristo, de la bondad de Dios. Veíamos la bondad de Dios como algo malo para nuestras vidas, feo para nuestras vidas, no deseable para nuestras vidas. La bondad de Dios terminaba siendo nosotros no deseable. De hecho, el que Dios sea infinitamente bueno nos recuerda que Él no puede relacionarse en cierta medida con personas pecaminosas y malas. El ejemplo que nos ponía Carlitos acerca del juez. Tenemos la historia de un juez bueno, perfecto. Y este juez bueno está en un juicio y tiene que castigar a un violador que hizo muchas maldades. Pero este violador solamente dice, me arrepiento, perdóneme esta. ¿Creen que este juez bueno lo perdonaría simplemente por haber dicho, me arrepiento, perdónemela, ya no la vuelvo a hacer? Si hiciera eso, este juez bueno no sería bueno, porque está siendo injusto con esta persona. Bueno, Dios es muchísimo más bueno que este juez bueno, muchísimo más justo que este juez justo. Entonces, hermanos, para algunos la bondad de Dios termina siendo malas noticias para ellos. Pero ahora en Cristo Jesús, la bondad de Dios es algo maravilloso para ti y para mí. Como creyentes, la bondad de Dios, el que Dios se haya fijado en mí, aún siendo pecador, y me haya salvado, y aún sabiendo lo que iba a hacer en el futuro, y aún así decidir amarme, nos habla de un Dios infinitamente bueno. Para los que creen en Cristo Jesús, ciertamente Jesús es hermoso, precioso. La bondad de Dios es preciosa y hermosa. Hermanos, ¿qué estamos diciendo con toda esta parte del evangelismo? Tenemos que ayudarles a mirar a las personas, a ver y a ponerse en una posición correcta para conocer quién es Dios. A veces tenemos que decirle a las personas, Dios es amor, Dios es glorioso y maravilloso. Lo hizo, por ejemplo, con la mujer que le iban a apedrear. Jesús no le dijo, oye, tú mereces la condenación y tenías que arrepentirte y sino Jesús le dijo, ni yo te condeno, yo no te condeno, vete. Le mostró la misericordia y el amor de Dios en él. A algunas personas tenemos que ayudarles a mirar de manera muy focal el amor glorioso de Dios.
pero algunas personas también que tenemos que ayudarles a recordar la justicia perfecta de Dios, la ira santa de Dios. Tenemos que ser sabios, hermanos, y mostrar toda la verdad de Dios con las personas a las que vamos a evangelizar. Tenemos que recordarles el carácter de Dios, porque es solamente ahí en donde puede estar en una buena posición para poder mirar correctamente quién es Jesucristo. Recordemos, hablar de Dios, hablar del hombre, hablar de Jesús, hablar de la respuesta. Porque el que Dios sea bueno nos ayuda a mirar de que eso que Dios es bueno, mandó a Jesucristo para poder ser propicio a pecadores. Entonces, hermanos, este cuarto principio nos ayuda a recordar lo que Juan lo ha dicho en otras veces, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Las personas necesitan escuchar no de ti, sino de Dios. Necesitan escuchar también acerca de la verdad de ellos. Necesitan ellos tener una noción genuina de que estás queriendo tener una conversación con ellos y no una plática impositiva. Necesitan ver que tú estás disponible y dispuesto y que no eres una persona que estás alejada de su situación, sino que estás cercano para poder ayudarle de cómo tú fuiste ayudado por Dios. Queremos que las personas conozcan a Dios, hermanos. Y esto que estamos viendo, que son principios muy simples, lo vemos en la vida de Jesucristo, el mayor evangelista que ha pisado la tierra. Esos son los 4 principios que hemos visto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algún comentario? ¿Ok? Bien, vamos a orar y hoy les digo otra cosita. Señor, gracias por tu palabra que hemos visto el día de hoy, algunos principios que hemos sacado de este pasaje, Dios, de la vida de Jesús, de cómo Él habló de tu evangelio con este joven rico, Dios. Te pedimos que nos ayudes a nosotros, Señor, a tener un corazón correcto para poder también transmitir el evangelio, Dios. Señor, ser personas que estén dispuestas, Señor, accesibles, a poder tener una conversación genuina, Señor, amorosa, con las personas que demanden razón de nuestra fe, Señor. Con las personas que no te conocen a ti, Dios. Y ayúdanos a nosotros también a ser sabios, Señor, para poder ayudarles a ver la realidad y la verdad de lo que somos nosotros. Ayudarles a reflexionar y a poder entender de la realidad y la verdad de lo que tú eres y de quién eres tú y de qué quieres, Dios. Y que a la luz de esto, Señor, estas personas a las que le vamos a hablar, Señor, puedan venir a ti, Señor, a Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Señor. Tenemos muchas deficiencias y debilidades, Señor. Tendremos muchas equivocaciones, Señor, pero tú ayúdanos. Danos sabiduría, Señor. Ábrenos puertas. Ayúdanos a ser valientes y poder hablarle a las personas, Señor, a las cuales no les hemos hablado, Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a mí a siempre recordar el valor maravilloso de lo que significa el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Y poder predicarlo, anunciarlo con amor verdadero, Dios. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por último, como esta es una escuela, ¿qué es? Una escuela. Luego se encarga, ¿qué? Tarea en la escuela. Bueno, tarea, hermanos. Yo lo que quiero que hagan es que vean todo el pasaje. Todavía no hemos terminado. La próxima semana veremos la segunda parte de esta conversación y sacaremos estos principios de evangelismo. Y como tarea yo quiero que hagan un ejercicio, que puedan leer ese pasaje de Marcos 10, del versículo 17 al 22, y puedan ustedes reflexionar de qué principios podemos obtener de ahí en cuanto al evangelismo. Y la semana que viene vamos a ver las cosas que ustedes hayan concluido y vamos a comentarlas, ¿sale? Entonces, ¿se entendió la tarea? Bueno. Ajá, leer solamente el pasaje, pueden leer los pasajes paralelos y reflexionar de qué es lo que me está enseñando Jesús y puso en práctica que me puede ayudar a mí a poder compartir el evangelio a otras personas. ¿Ok? Entonces la tarea, hermanos, Dios les bendiga a todos. Cualquier pregunta, ahí está Carlitos. Y bueno, ahí estamos. Saludos, hermanos. Tenemos un momento.